El Club América está en la cuerda floja y lo que viene podría cambiar todo el panorama azul crema para bien o para mal. Después de la dolorosa eliminación en el Apertura 2025, las oficinas de Coapa están que arden y no precisamente de emoción. La directiva de Santiago Baños está siendo señalada como la principal culpable del fracaso, con decisiones lentas, fichajes tibios y salidas que dejaron al equipo sin la profundidad necesaria para competir. Mientras la afición exige cabezas y refuerzos de jerarquía, el reloj no perdona. Apenas quedan 10 días para que el plantel regrese a la pretemporada del Clausura 2026 y hasta ahora no hay ni un solo fichaje confirmado. ¿Incompetencia o estrategia? Lo cierto es que André Jardín ya perdió la paciencia y le puso un ultimátum a la directiva. O le traen al jugador que él quiere o la relación podría romperse definitivamente. Pero aquí viene lo más jugoso. Mientras el técnico brasileño exige una cosa, Santiago Baños prefiere otra por sus relaciones con agencias de representación, negocio o fútbol. Además, hay jugadores que se aferran a sueldos millonarios sin rendir, promesas de Chivas tocando la puerta azul crema y una defensa completamente abandonada que podría explotar en cualquier momento. El mercado está movido, las tensiones están al rojo vivo y el futuro del América pende de un hilo. Esto apenas comienza y ya huele a drama. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a desglosar aquí porque la cosa está que arde en Coapa y ustedes no se pueden perder ni un detalle de lo que está pasando con las Águilas. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre una noticia que ha sacudido al fútbol mexicano y que tiene a la afición azul crema entre sorprendida y emocionada, ¿no? Resulta que Yael Padilla, una de las grandes promesas de Chivas, ha sido ofrecido al Club América para el Clausura 2026. Sí, así como lo escuchan, una joya rojiblanca tocando las puertas del nido. Según información de Alejandro Ramírez, reportero de Guadalajara, la agencia Pitts Group, que representa a Yael Padilla, viene trabajando intensamente para conseguir la salida del atacante de Chivas y una de las puertas que tocó fue precisamente la de las oficinas del América. Yael Padilla se trata de una de las promesas más importantes del rebaño sagrado, un jugador muy querido por la afición rojiblanca, pero que poco a poco ha perdido el protagonismo que tuvo en su momento. El atacante es habitual en la selección sub-20, lo que demuestra su calidad y proyección, pero en Chivas no termina de convencer a Gabriel Milito, el entrenador del Guadalajara. Esta falta de minutos y confianza ha provocado que el conjunto rojiblanco no se oponga a su eventual salida en el mercado de pases. Para el América, Yael Padilla representa una opción interesante por varias razones. Primero, es un talento joven con proyección a futuro. Segundo, y esto es fundamental, no ocupa plaza de extranjero, lo cual es crucial para un equipo que ya tiene problemas de cupos. Tercero, viene con toda la motivación de demostrar su nivel en un equipo grande después de haber perdido espacio en Chivas. Las Águilas están trabajando en otras opciones para el Clausura 2026. Pero el ofrecimiento de Padilla no deja de ser tentador y seguro se analizará con detalle su situación. Yo creo que fichar a una promesa de Chivas sería un golpe mediático tremendo para el América, más allá de lo futbolístico. Padilla tiene condiciones, es joven y tiene hambre de triunfar. Sin embargo, también pienso que es un riesgo, porque es un jugador que no ha tenido continuidad y que llega con la presión de demostrar en el archirrival de su ex equipo. Pensando bien, si el América lo trae y le va bien, sería un golpazo para Chivas, pero si le va mal, la burla sería monumental. Es una apuesta que tiene sus riesgos, pero que podría dar buenos dividendos. Ahora vamos a hablar sobre algo que quedó más que claro en el Apertura 2025. El mediocampo del América fue un desastre. Definitivamente el Club América flaqueó en este torneo, especialmente en la zona de la cancha donde se ganan y se pierden los partidos. Tras las salidas de jugadores importantes como Diego Valdés y Richard Sánchez, dos elementos con jerarquía y experiencia que le daban balance y creatividad al equipo, el América se limitó a fichar únicamente a Alexis Gutiérrez, quien terminó el torneo con el papel de suplente que muchos temían desde el principio. La directiva parece haber asumido finalmente que la media cancha es una de las zonas más débiles del equipo y ya estaría preparando una revolución importante para el Clausura 2026. El objetivo es claro y contundente: recuperar la solidez, la creatividad y el motor del nido que se perdió con esas salidas tan sensibles. No se puede competir al más alto nivel sin un mediocampo de primer nivel y eso lo aprendieron de la manera más dolorosa posible. En principio, todo apunta a que la directiva azul crema se está centrando específicamente en el mediocampo para este mercado de fichajes. Se han sondeado 3 nombres como alternativas clave para fortalecer la zona: Agustín Palavecino del Necaxa, Kevin Castañeda de Xolos de Tijuana y Jesús Angulo, mejor conocido como el Canelo, del Toluca. 3 perfiles distintos, 3 opciones que podrían cambiar la cara del equipo. De estas opciones, Agustín Palavecino es el preferido absoluto
de André Jardín, quien lo ve como el elemento más preparado, más completo y con mayor jerarquía para vestir la playera del América. El técnico brasileño conoce bien el fútbol mexicano y sabe identificar talento, por eso insiste tanto en este nombre. Por otro lado, las alternativas de Kevin Castañeda y Jesús Angulo, además de ser más económicas y accesibles para las arcas del club, parecen ser más del agrado de la directiva, especialmente por la buena relación que Santiago Baños tiene con la agencia de representación Pitts Group, que los maneja. Aquí ya huele a negocio por encima del fútbol. Yo creo que este es uno de los problemas más graves del América. La directiva toma decisiones basadas en sus relaciones comerciales y no en lo que el equipo realmente necesita. Si Jardín pide a Palavecino, es porque sabe lo que hace, él es el técnico, él ve los entrenamientos, él conoce el sistema que quiere implementar, pero Baños se inclina por los jugadores que le convienen económicamente o por sus vínculos con las agencias. Pensando bien, esto explica muchos de los fracasos recientes del club porque no se está construyendo un proyecto deportivo sólido, sino un negocio donde los intereses personales pesan más que los resultados. Yo creo firmemente que si no le cumplen a Jardín con Palavecino, la relación entre el técnico y la directiva podría romperse definitivamente, y ahí sí estaríamos ante una crisis monumental. Y ya que hablamos de refuerzos necesarios, no podemos dejar de mencionar otro fichaje que el América está buscando desesperadamente: Fernando Tapia. De acuerdo con la información del periodista César Luis Merlo, el Club América se ha movido rápidamente buscando contratar al portero Fernando Tapia para el Clausura 2026. Pero existe un obstáculo a 3 bandas que deben superar para repatriar a su canterano, un jugador que se formó en Coapa y que conoce perfectamente la institución. ¿Por qué el América busca con tanta urgencia a un portero? Por acuerdo entre la selección mexicana y la Liga MX, se estima que los futbolistas que sean convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026 se perderán la liguilla del Clausura 2026 para reportar con el tricolor. El Club América sería uno de los equipos más perjudicados por esta medida, pues podría perder a elementos clave como Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Ramón Juárez en la parte más importante del torneo. Por ello, las Águilas necesitan asegurar un portero de garantías que pueda cubrir la ausencia de Malagón si este es convocado al Mundial. Pero aquí viene lo complicado de la negociación. Pese a que Fernando Tapia es portero de Tigres actualmente, los felinos poseen solo el 40% de la carta del guardameta formado en Coapa. El otro restante 60% está dividido en 2 equipos más, lo que complica enormemente cualquier operación. Un tercer equipo del fútbol mexicano poseería un porcentaje desconocido del jugador, mientras que el Club América mantendría un otro porcentaje de la carta de su canterano. Esto significa que la directiva, encabezada por Santiago Baños y Diego Ramírez, debe convencer a Tigres y a este tercer equipo misterioso para completar el traspaso, una negociación a 3 bandas que puede alargarse demasiado. Yo creo que esta es una negociación sumamente complicada que podría eternizarse. Conociendo la lentitud de Santiago Baños para cerrar fichajes, tienen 3 partes involucradas, cada una con sus intereses económicos. Y todas tienen que ponerse de acuerdo. Es un dolor de cabeza monumental. Pensando bien, el América debería haber previsto esta situación desde hace meses y no esperar hasta el último momento para buscar soluciones. Ahora están contra el tiempo y eso siempre juega en contra en las negociaciones. Yo creo que Tapia es una buena opción porque conoce la casa y no necesitaría mucha adaptación. Pero si la directiva no acelera este fichaje, podrían quedarse sin portero suplente justo cuando más lo necesiten en la liguilla. Ahora vamos a hablar sobre el fichaje que tiene a todo el mundo pendiente y que podría definir el futuro del América en el Clausura 2026, Agustín Palavecino. Uno de los fichajes que América sueña con hacer para el próximo torneo es precisamente el del mediocampista argentino del Necaxa. Cabe señalar que este interés no es nuevo en absoluto, ya que desde el mercado de verano del 2025, las Águilas se interesaron fuertemente en el jugador de 29 años de edad. Sin embargo, en ese momento era completamente imposible ficharlo debido a que no había plazas de extranjeros disponibles en el plantel. No obstante, de cara al próximo torneo, las Águilas pretenden desocupar algunos cupos de jugadores no formados en México, con las múltiples salidas que se avecinan, por lo que se abriría un espacio para por fin cumplirle el deseo a André Jardín y fichar al actual jugador de Necaxa, que tiene un valor en el mercado de poco más de $8 millones, según Transfermarkt. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y polémica. Justo antes de romper filas tras la eliminación de la liguilla, se filtró la información de que André Jardín y su cuerpo técnico sostuvieron una reunión importante y bastante tensa con la directiva, encabezada por Santiago Baños y Diego Ramírez. En dicha cumbre, el técnico brasileño habría sido muy claro, directo y contundente
El plantel necesita mejorarse urgentemente para volver a ser competitivo, tras ser debilitado torneo a torneo con salidas clave que nunca fueron bien reemplazadas. De acuerdo con la información de Víctor Díaz de ESPN, la directiva del Club América maneja 2 nombres para reforzar el medio campo: Kevin Castañeda de Xolos y Agustín Palavecino del Necaxa. La directiva, influenciada por su estrecha relación con la agencia Pitts Group, que representa a Castañeda, parecía inclinada por el mediapunta de Tijuana porque les sale más barato y porque tienen una relación comercial muy fuerte con sus representantes. Sin embargo, André Jardín se plantó ante la directiva de una manera que pocas veces se había visto y les hizo una petición expresa que sonó más a ultimátum: el fichaje de Palavecino o nada. El técnico del América ve mucho más preparado al centrocampista de Necaxa, considera que tiene más jerarquía, más experiencia y más calidad para marcar la diferencia y tiene clarísimo que es el hombre que necesita para el próximo torneo. Jardín no quiere experimentos, no quiere apuestas, quiere al jugador que él identificó como la solución al problema del mediocampo. Fue Gibran Araige, reportero de Toudne, quien adelantó el plan que América tiene en mente para de una vez por todas fichar a Palavecino y no dar tiempo a los otros equipos de entrar en la pelea por el mediocampista argentino de los Rayos, especialmente porque Cruz Azul también está interesado y podría robarse el fichaje en cualquier momento si el América no se apura. De acuerdo a información de Araige, la directiva azul crema contemplaría incluir en la negociación a uno de sus jugadores para hacer más accesible la compra de Palavecino y reducir el costo de los $8 millones que pide Necaxa, ¿no? Por ahí lo hemos dicho también. En América quieren desprenderse de ciertos jugadores y por ahí quisieran buscar ellos también colocar a un futbolista como moneda de cambio, explicó el periodista. La presión recae ahora completamente sobre Santiago Baños y su capacidad de negociación. Veremos si pesa más la petición ineludible de Jardín, que busca un futbolista con la calidad y la jerarquía para marcar la diferencia en un equipo grande, o la estrecha relación comercial que el presidente deportivo tiene con la agencia de representación que promueve a Castañeda y que claramente le conviene más económicamente. Yo creo que aquí se está jugando mucho más que un simple fichaje. Aquí se está jugando la credibilidad de la directiva y el futuro de André Jardín en el banquillo del América. Si Baños no le cumple a Jardín con Palavecino, el técnico brasileño, podría interpretar esto como una falta de respeto y una traición, porque él ya dejó clarísimo lo que necesita. No es capricho, es una petición fundamentada en su conocimiento del fútbol y en lo que el equipo requiere. Pensando bien, si la directiva prioriza sus negocios con Pitts Group por encima de lo que pide el entrenador, estaríamos ante una señal clarísima de que en Cuapa mandan los intereses económicos y no el proyecto deportivo. Yo creo firmemente que Palavecino es la opción correcta, es un jugador de jerarquía, con experiencia en Argentina y en México, y que puede aportar esa creatividad que tanto le faltó al América en el Apertura 2025. Si no lo fichan, va a ser un error garrafal que puede costarle muy caro al equipo. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en temas polémicos, tenemos que hablar sobre la situación de Kevin Álvarez, un caso que tiene a la afición del América entre confundida y molesta. El futuro de Kevin Álvarez en el Club América pende de un hilo bastante delgado. Tras la reciente eliminación en el Apertura 2025, el lateral derecho ha sido señalado como uno de los principales responsables del bajo rendimiento del equipo. Un jugador que llegó con bombo y platillo, pero que nunca terminó de convencer a la exigente afición azul crema. Sin embargo, según información de TUDN y específicamente de Julio Ibáñez, el club ha decidido darle una última oportunidad en el próximo Clausura 2026. Este torneo será absolutamente crucial para Kevin, quien deberá demostrar que puede ser un pilar en la defensa de las Águilas o confirmará que su fichaje fue un error costosísimo. La posible salida de Kevin hacia el Club León parecía inminente hace unos días, pero las negociaciones se han complicado bastante por un factor clave. La lesión de Dagoberto Espinosa, el otro lateral derecho del equipo, ha dejado a las Águilas con muy pocas opciones en esa posición tan importante. Sin Kevin, el América tendría que recurrir a jugadores canteranos sin experiencia o improvisar con Israel Reyes en el lateral. Una situación que el técnico André Jardín prefiere evitar a toda costa en un semestre tan importante donde el equipo busca redimirse después del fracaso de la Apertura. A pesar de todas las críticas y los señalamientos, Kevin tiene un contrato vigente con el América hasta el año 2027 y su valor de mercado es de aproximadamente 3 millones de euros, según Transfermarkt. Durante su tiempo con las Águilas ha conseguido 6 títulos, incluyendo el histórico tricampeonato de Liga MX, lo que demuestra que algo bueno debe tener el jugador. Su momento más destacado fue en la final contra los Rayados de Monterrey, donde anotó un gol crucial para el equipo que quedará en la historia del club.
Pero aquí viene lo más jugoso y polémico del asunto. Según información revelada por Salary Sport, Kevin Álvarez gana alrededor de $1.2 millones al año, convirtiéndose en el lateral derecho mejor pagado de toda la Liga MX, muy por encima de cualquier otro jugador en su posición. Con ese salario estratosférico, prácticamente ningún club mexicano puede competir económicamente, ni siquiera los equipos grandes e interesados como Tigres o León que preguntaron por él. Según Transfermarkt, América invirtió más de $10 millones en el fichaje de Kevin Álvarez, una cifra millonaria que solo podría recuperarse parcialmente con una oferta extraordinaria que no parece que vaya a llegar, pero la inversión inicial es solo la mitad del problema que enfrenta la directiva. La otra mitad, y quizá la más determinante, es precisamente su salario. En otras palabras, Kevin no solo no puede salir fácilmente por su alto costo, tampoco parece querer hacerlo. Renunciar al salario más alto de su posición en toda la liga sería un golpe durísimo a su bolsillo, y mientras no exista un club dispuesto a igualarlo o al menos acercarse a esa cifra, su futuro seguirá ligado al América, le guste o no le guste a la afición. El Clausura 2026 será una verdadera prueba de fuego para Kevin Álvarez. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y siendo una posible opción para la selección mexicana, el lateral deberá mostrar su mejor versión para asegurar su lugar en el equipo y posiblemente en el tricolor. Los aficionados esperan que Kevin recupere su nivel y se convierta en el jugador decisivo que el América necesita en la defensa, pero la paciencia se está agotando rápidamente. Yo creo que Kevin Álvarez se está aferrando a un contrato millonario que no está justificando con su rendimiento en la cancha. Es entendible desde el punto de vista económico, nadie va a renunciar a $1.2 millones al año, pero desde el punto de vista deportivo y profesional, debería tener la humildad de reconocer que no ha funcionado en el América y buscar un proyecto donde pueda recuperar su nivel. Pensando bien, esta situación es culpa de la directiva de Santiago Baños, que le dio un contrato estratosférico a un jugador que no tenía el nivel para justificarlo. Ahora están pagando las consecuencias de esa mala decisión con un jugador que no pueden vender porque nadie puede pagar su salario y que ocupa un espacio valioso en el plantel. Yo creo que si Kevin no mejora drásticamente en el Clausura 2026, el América va a tener que tragarse ese contrato hasta 2027 y eso va a ser un lastre tremendo para las finanzas del club. Ahora vamos a hablar sobre otro jugador que salió del América y cuyo futuro acaba de definirse, Esteban Lozano. Hay algunos jugadores que no entran en los planes del América, al menos para el Clausura 2026. Y ese es claramente el caso de Esteban Lozano, quien se marchó en calidad de préstamo al Puebla con la intención de que tuviera los minutos y la continuidad que tanta falta le hacían con las Águilas. Sin embargo, el delantero no rindió al nivel esperado en la franja y parecía que su regreso a Coapa era inminente. Esteban Lozano tuvo un comienzo relativamente prometedor con el Puebla, mostrando destellos de calidad en sus primeros partidos, pero poco a poco se fue apagando como una vela y perdió completamente el protagonismo en el ataque de su equipo. Es por eso que su regreso al América parecía lo más probable al no haber cumplido con las expectativas en la franja, pero hubo un movimiento inesperado que cambió todo en el mercado de pases de la Liga MX. Resulta que de acuerdo con la información que publica el diario Cambio, Puebla decidió darle una nueva oportunidad a Esteban Lozano debido a la salida confirmada de Ricardo Marín, quien finalmente regresará a Chivas después de su exitoso préstamo. Los camoteros se quedaron prácticamente sin opciones reales en ataque y por ello decidieron quedarse otros 6 meses más con el atacante formado en las fuerzas básicas del América. Es por eso que Esteban Lozano disputará el Clausura 2026 con la franja de Puebla, donde tiene que ofrecer una versión totalmente distinta y mucho mejor para recuperar su puesto en el 11 inicial y demostrar que sí tiene nivel para jugar en primera división. El delantero competirá junto a Ángel Robles en el ataque camotero, aunque es posible que se produzcan nuevos movimientos del Puebla en el mercado de pases para reforzar esa zona. Lo cierto es que después de cumplir otros 6 meses de préstamo con Puebla, Esteban Lozano será agente libre debido a que culmina contrato con el América. El vínculo del delantero con las Águilas es hasta junio del próximo año 2026. Por lo que después de disputar el Clausura podrá negociar libremente su incorporación con cualquier equipo de la Liga MX o del extranjero sin que el América reciba un solo peso por él. A pesar de que Puebla seguirá apostando por el ex América, en la franja tienen muy claro que necesitan reforzar su ataque para competir al más alto nivel en el Clausura 2026. Es por eso que los camoteros avanzan paralelamente en la incorporación de Ignacio Maestro, delantero del Independiente de Argentina, según la información que dio a conocer el periodista César Merlo, especialista en mercado de pases. Yo creo que
Esteban Lozano desperdició una oportunidad de oro en el América y ahora está desperdiciando otra en Puebla. Es un delantero con condiciones, bueno, se formó en Coapa, tiene las herramientas técnicas, pero le falta esa hambre, esa garra, esa mentalidad ganadora que se necesita para triunfar en el fútbol profesional. Pensando bien, que se vaya a quedar libre del América es lo mejor para ambas partes porque el jugador claramente no tiene el nivel para estar en un equipo grande y el club necesita liberar ese espacio para traer gente con más jerarquía. Yo creo que Lozano va a terminar en un equipo de media tabla si tiene suerte, porque ni siquiera en Puebla ha podido destacar de manera consistente. Y ya que hablamos de jugadores que el América quiere sacar como sea, tenemos que mencionar el caso más vergonzoso de todos, Jabairo Dilrosun. El Club América ya definió su lista negra rumbo al Clausura 2026 y entre los 5 futbolistas con los que la directiva no cuenta para nada, aparece un nombre casi olvidado por la afición, pero que sigue representando un problema enorme para las finanzas del club. El neerlandés Jabairo Dilrosun, aunque ni siquiera está inscrito en Liga MX y no ha jugado un solo minuto oficial con el América, Dilrosun sigue percibiendo un salario completamente escandaloso de 1.4 millones de dólares por temporada, una cifra estratosférica que las Águilas quieren liberar urgentemente porque está quemando el presupuesto sin ningún beneficio deportivo. Es dinero tirado a la basura, literalmente. Mientras América busca desprenderse de ese contrato a como dé lugar y por cualquier medio posible, una pieza del pasado podría reactivarse y ofrecer una salida a este problema. De acuerdo con información de Marca México, Atlas FC retomó su interés en Jabairo Dilrosun, insistiendo nuevamente en la posibilidad de incorporarlo para el Clausura 2026 después de haberlo sondeado en mercados anteriores. La directiva rojinegra ya lo había preguntado antes, convencida de su potencial como extremo desequilibrante y de que podría ser una buena adquisición para su proyecto. El obstáculo gigantesco, sin embargo, sigue siendo exactamente el mismo, que ha impedido cualquier movimiento su salario millonario. Los 1.4 millones de dólares anuales que recibe en el América son completamente inalcanzables e impagables para el Atlas, sin un apoyo económico significativo por parte de las Águilas. Para avanzar en la operación y hacerla viable, los rojinegros necesitarían que el América cubriera un porcentaje importante del sueldo, algo que en Coapa no ven con buenos ojos. Después de cargar con un contrato tan pesado y absurdo durante tanto tiempo, sin recibir absolutamente nada a cambio. Si no existe una negociación inteligente que reparta el salario de forma viable entre ambos clubes, lo más probable es que Dilrosun permanezca otro torneo más sin participar, quemando un espacio presupuestal valiosísimo que el América necesita liberar cuanto antes para poder traer refuerzos de jerarquía. La pelota está sobre la mesa. O el club ayuda económicamente al Atlas para que se lo lleve, o el neerlandés seguirá borrado en Coapa, cobrando su millonada sin aportar absolutamente nada. Yo creo que el caso de Dilrosun es la máxima expresión de la incompetencia de la directiva de Santiago Baños. ¿Cómo es posible que ficharan a un jugador con un salario tan alto sin haberlo visto bien, sin estar seguros de que encajaba en el proyecto, sin tener un plan B si las cosas no funcionaban? Es una vergüenza absoluta que el América esté pagando 1.4 millones de dólares al año a un jugador que ni siquiera está inscrito. Pensando bien, la única solución sensata es que el club asuma parte del salario, ayude al Atlas a llevárselo y así al menos se libera de una parte del problema. Sí, van a seguir pagando algo, pero es mejor pagar la mitad y tener el espacio libre para otro jugador que pagar el 100% por alguien que no aporta nada. Yo creo que esta situación refleja perfectamente por qué el América está en crisis. Decisiones erráticas, fichajes sin sentido y contratos que atan al club durante años. Ahora vamos a hablar sobre un tema que debería preocupar muchísimo a cualquier aficionado del América, pero que la directiva parece estar ignorando completamente: la defensa. El plantel del Club América está lejos, muy lejos, de la versión dominante que alguna vez reunió a figuras de talla mundial como Jonathan Rodríguez, Julián Quiñones, Richard Sánchez o Diego Valdés. Hoy las Águilas tienen un equipo reducido, con menos variantes tácticas y sin la profundidad que caracterizaba a un club diseñado para competir en todas las competencias simultáneamente. Aún así, la directiva concentra absolutamente todos sus esfuerzos en reforzar la delantera y el mediocampo para el Clausura 2026, mientras una zona crítica del campo parece quedar completamente relegada, abandonada, olvidada. Si no se atiende esta posición con urgencia, el equipo podría enfrentar un torneo lleno de riesgos estructurales enormes que podrían costarle muy caro. Mientras los rumores diarios hablan incansablemente de nuevos extremos creativos y delanteros, la parcela defensiva del América vive en un silencio inquietante y preocupante. Incluso con la intención clara de dar salida a veteranos como Néstor Araujo e Igor Lichnowsky,
no se ha filtrado ni un solo nombre que apunte a la llegada de un nuevo central que pueda reforzar esa zona. Es como si la defensa no existiera para los directivos. La situación se complica aún más al considerar que el club también evalúa seriamente desprenderse de Kevin Álvarez, lo que podría debilitar todavía más una zona que ya está corta de variantes y de opciones confiables. Hoy por hoy, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez son los únicos centrales totalmente consolidados y con continuidad, mientras Israel Reyes funge como una solución múltiple para varios puestos, pero no puede sostener por sí solo todos los parches que el plantel requiere en diferentes posiciones. Si América insiste tercamente en ignorar esta necesidad urgente, el Clausura 2026 podría convertirse en un escenario de alto riesgo, donde cualquier lesión o suspensión dejaría al equipo prácticamente sin opciones defensivas. La defensa no solo necesita estabilidad y jerarquía, necesita competencia interna, profundidad en el banquillo y jugadores de experiencia. El club apunta obsesivamente hacia adelante buscando goles y creatividad, pero su verdadero punto débil y su talón de Aquiles podría estar precisamente atrás, en la retaguardia. Yo creo que la directiva está cometiendo un error garrafal al ignorar completamente la defensa. No puedes pretender ganar campeonatos con solo 2 centrales consolidados, es una locura absoluta. ¿Qué pasa si se lesiona Cáceres o Juárez? ¿Qué pasa si uno recibe una tarjeta roja en un partido clave? No hay recambio de jerarquía, no hay opciones confiables. Pensando bien, esta obsesión por reforzar solo el mediocampo y la delantera mientras ignoran la defensa es típica de una directiva que no entiende de fútbol. Los campeonatos se ganan con defensas sólidas, no solo con delanteros estrella. Yo creo firmemente que si el América no ficha al menos un central de jerarquía para el Clausura 2026, van a sufrir muchísimo en la parte defensiva y eso podría costarles la liguilla. Es una bomba de tiempo que van a explotar en el peor momento. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en la incertidumbre que rodea al América, tenemos que hablar sobre una pregunta que toda la afición se está haciendo. ¿Cuántos refuerzos van a llegar realmente? Han pasado ya 7 días completos desde la eliminación del Club América en la liguilla de la Apertura 2025 y el silencio en Coapa empieza a preocupar seriamente a propios y extraños. El equipo está a solo 10 días de regresar a la pretemporada, pero entre rumores interminables de salidas, negociaciones que avanzan a paso de tortuga y una directiva completamente hermética que no dice absolutamente nada. No existe una sola confirmación real y concreta sobre los movimientos para el Clausura 2026. La afición azul crema vive en una incertidumbre total y absoluta. Se habla mucho de entre 5 y 7 jugadores que podrían irse del club, pero ninguna operación avanza de manera concreta. Y la pregunta más buscada en redes sociales, foros y tribunas es siempre la misma. ¿Cuántos refuerzos llegarán realmente al América? Lo cierto y lo preocupante es que ni siquiera dentro del club existe una respuesta clara a esta interrogante fundamental. El margen de tiempo vuelve a jugar terriblemente en contra de las Águilas, como ya ha pasado en otros mercados. Entre la final de la Apertura que se juega estos días y el inicio oficial del Clausura, hay apenas 2 o 3 semanas escasas, un lapso mínimo, ridículamente corto para negociar con otros clubes. Cerrar fichajes complejos y adaptar refuerzos al sistema de juego. Este escenario problemático no es nuevo para nadie. Históricamente, el América sufre más que otros clubes grandes para concretar operaciones rápidas y efectivas en el mercado. La planificación interna del club, sin embargo, apunta a posiciones muy claras y específicas. El América busca 1 o 2 mediocampistas de jerarquía, un delantero que haga goles y un portero para cubrir a Malagón. 4 posiciones, 4 necesidades urgentes. Pero conseguirlos en tan poco tiempo, con múltiples salidas complicadas por resolver y con la reconocida y legendaria lentitud de la directiva bajo el mando de Santiago Baños, parece más una aspiración romántica que una certeza real. En un escenario optimista e ideal, América podría sumar hasta 3 refuerzos de calidad antes del arranque del Clausura 2026. Eso si todo sale perfecto, si las negociaciones fluyen, si no hay trabas burocráticas. Pero si la directiva vuelve a priorizar la paciencia infinita y la negociación eterna sobre la inmediatez que requiere el fútbol, el equipo podría comenzar el torneo con muchas menos incorporaciones de las que realmente necesita y con una afición que ya perdió la paciencia hace muchísimo tiempo y que está al borde del hartazgo total. Yo creo que la directiva de Santiago Baños es lentísima para todo, es una característica que ya define su gestión. Siempre llegan tarde, siempre se quedan sin opciones, siempre terminan pagando de más porque negocian en el último momento. Es una incompetencia sistemática que se repite torneo tras torneo. Pensando bien, con solo 10 días para la pretemporada y sin un solo fichaje confirmado, estamos ante el mismo escenario desastroso de siempre. Yo creo que el América va a empezar el Clausura 2026 con máximo 2 refuerzos nuevos, cuando en realidad necesita 4 o 5
para competir de verdad. Y después no hay que sorprenderse si vuelven a quedar eliminados temprano, porque el plantel sigue siendo insuficiente y la directiva sigue sin reaccionar a tiempo. Es frustrante para cualquier aficionado azul crema ver cómo otros equipos ya tienen todo cerrado mientras el América sigue en puras negociaciones eternas que nunca se concretan. Ahora vamos a hablar sobre algo que al menos debería emocionar a la afición azul crema: el Mundial 2026 y el Estadio Azteca. Tras el sorteo oficial del Mundial 2026 y la confirmación del calendario completo por parte de la FIFA, México quedó posicionado como uno de los grandes protagonistas del torneo más importante del planeta. Con 104 partidos repartidos estratégicamente entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país, uno de los escenarios que más reflectores y atención mediática atraerá será sin duda alguna la casa del Club América. El Estadio Azteca, histórico por naturaleza y por tradición, vuelve a colocarse en el mapa global del fútbol. Y con el calendario ya publicado oficialmente, se terminó el misterio y la especulación. Están definidos todos y cada uno de los duelos que se vivirán en la cancha azul crema durante la próxima Copa del Mundo. La expectativa crece día con día, la presión aumenta exponencialmente y la afición del América sabe perfectamente que su estadio volverá a ser protagonista de momentos inolvidables que quedarán grabados en la historia del fútbol mundial. El primer partido confirmado para el Azteca no podía ser otro: la inauguración del Mundial. México abrirá la Copa del Mundo enfrentando a Sudáfrica el 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas del centro de México, un evento histórico que convertirá al Azteca en epicentro del fútbol global una vez más, reviviendo la magia de los mundiales de 1970 y 1986. Días después, el estadio albergará el choque entre Uzbekistán y Colombia, programado para el 17 de junio a las 20:00 horas. Un duelo que dará movimiento internacional a un grupo poco común y que promete ser muy interesante. Más tarde, el 24 de junio, México cerrará su fase de grupos enfrentando al ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte o República Checa, también en horario estelar de las 21:00 horas, un partido que podría definir la clasificación del Tri a octavos de final. El Azteca también será sede importante de fases eliminatorias, no solo de fase de grupos. El 30 de junio recibirá un partido de 16avos de final entre el líder del grupo A y un tercer lugar que avance de otro grupo. Finalmente, el Estadio del América despedirá su participación mundialista el 5 de julio con un duelo crucial de octavos de final entre dos equipos que avancen desde la ronda anterior. 5 partidos en total, 5 noches mágicas que reforzarán el sello histórico del Coloso de Santa Úrsula. Yo creo que el Mundial 2026 va a ser una oportunidad increíble para que el Estadio Azteca vuelva a brillar en el escenario mundial. Es un estadio con una historia impresionante, sede de 2 finales de Copa del Mundo y que va a recibir millones de miradas de todo el planeta. Pensando bien, esto también debería ser un incentivo extra para que el América tenga un buen torneo en el Clausura 2026, porque la imagen del club va a estar expuesta mundialmente durante el Mundial. Yo creo que los 5 partidos asignados son suficientes para que el Azteca vuelva a demostrar por qué es uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial, aunque obviamente todos hubiéramos querido ver más partidos ahí, quizás hasta una semifinal o la final misma. Y para cerrar este recorrido por todas las noticias del América, tenemos que hablar sobre un tema que involucra a la selección mexicana y que afecta directamente al club: la portería del Tri rumbo al Mundial 2026. La portería de la selección mexicana ha sido uno de los temas más polémicos y debatidos en el ciclo rumbo al Mundial de 2026. El arco, que parecía completamente asegurado para Luis Ángel Malagón después de su brillante y destacada Copa Oro, donde fue una de las figuras del torneo, volvió a llenarse de dudas enormes tras su irregular rendimiento con el Club América, donde incluso perdió confianza, titularidad y minutos en momentos clave del Apertura 2025. A solo 6 meses de la Copa del Mundo, el debate sigue más vivo que nunca entre analistas, periodistas y aficionados de todo el país. Sin embargo, mientras la afición discute acaloradamente en redes sociales y programas deportivos, Javier Aguirre, el entrenador del tricolor, ya habría tomado una decisión importante que reduce parcialmente la incertidumbre, pero abre nuevas interrogantes sobre quién será realmente el guardián titular del arco mexicano en el Mundial. En una entrevista reciente con Tutne, Javier Aguirre reveló de manera contundente que ya tiene prácticamente definidos a los 3 arqueros que llevará al Mundial 2026.
Aunque evitó estratégicamente mencionar nombres específicos para no generar polémica innecesaria, sus palabras desataron un oleaje inmediato de especulación entre periodistas especializados y aficionados de todo México. Todo apunta a que Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel son los dos porteros con mayor ventaja para estar en la lista final, al haber sido los más constantes y los más convocados durante todo el proceso clasificatorio. Ambos guardametas han tenido momentos de alta regularidad en sus clubes respectivos, aunque también han sido víctimas de críticas severas por errores puntuales. El debate intenso ahora gira alrededor del tercer lugar, el más incierto e impredecible de los 3 cupos. En ese último puesto existen varias posibilidades interesantes: Carlos Acevedo de Santos, Carlos Moreno de Atlas, Andrés Sánchez de Pachuca e incluso el eterno debate de si Guillermo Ochoa podría vivir un último mundial a sus 41 años de edad. Aunque Aguirre dice tenerlo claro en su cabeza, la afición mexicana no coincide para nada con esa certeza. Lo cierto es que la convocatoria final podría reavivar tensiones mediáticas y división en la afición, algo que el tricolor no necesita para nada en un año mundialista tan importante. Por acuerdo establecido entre la selección mexicana y la Liga MX, se estima que los futbolistas que sean convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026 se perderán la liguilla del Clausura 2026 para reportar anticipadamente con el tricolor y preparar la Copa del Mundo. El Club América sería uno de los equipos más perjudicados por esta medida, pues podría perder a elementos fundamentales como Luis Ángel Malagón en la portería, Israel Reyes en la defensa y Ramón Juárez también en la zaga, justo en la parte más importante y decisiva del torneo. Yo creo que Malagón está en una encrucijada complicadísima. Por un lado, está a las puertas de cumplir su sueño de jugar un mundial en casa, pero por otro lado, su rendimiento irregular en el América genera muchísimas dudas sobre si realmente está preparado para ser el portero titular de México en una Copa del Mundo. Pensando bien, si Malagón es convocado y se pierde la liguilla del América, el club va a sufrir muchísimo porque no tienen un portero suplente de garantías que pueda suplirlo en partidos tan importantes. Yo creo que Aguirre debería considerar seriamente todas las opciones disponibles y no dejarse llevar solo por lo que hizo Malagón en la Copa Oro, porque ese torneo fue hace mucho tiempo y el portero no ha confirmado ese nivel en el día a día con su club. Es una decisión complicadísima que puede definir el futuro de México en el Mundial y el futuro del América en el Clausura 2026.